Y ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo la tier list, ¿vale? Una tier list básica y muy especial. ¿Por qué digo básica? Obviamente, como comprenderéis, yo hace relativamente unos días que salió el juego en el global y no tengo todos los personajes y no los he jugado todos. Sí que es cierto que en algunos modos te dan la oportunidad de conseguir algún personaje para usarlo en dicho modo y lo puedo testear. Y hay sorpresitas, ¿vale? Así que vamos a ir con ello. Habrán 4 tipos de rangos. El rango S, que obviamente será el mejor para los personajes más buenos. El rango A, que son buenos, pero tampoco es que sean la gran cosa, simplemente son buenos. El rango B, que serían los menos buenos, serían los malillos, ¿no? Y luego está el rango de interrogante, ¿vale? El rango de interrogante es porque no me ha dado tiempo a testearlo. Es imposible tener todos los personajes, a menos que seas millonario, te hayas gastado millones en el juego o lleves ya, ¿cuánto? 3 meses jugándolo. Igual dentro de 3 meses pues soy capaz de conseguir la mayoría de personajes y los testeo. Bien, vamos a ir por partes. Tenemos los de la alineación Overseer, ¿no? Creo que se llaman. Yo los llamo los comodines. ¿Por qué? Muy simple. Si tú tienes 4 personajes de una misma alineación y metes a uno de Overseer, es como si tuvieses uno más de la alineación, ¿vale? O sea que te da las mismas, te da como si estuvieses todos de la misma alineación y te consigues todas las estadísticas posibles. Bien, vamos a empezar con Jesús. A Jesús yo le diría que es un personaje B, no diría que es una A, tampoco que es una S y tampoco un interrogante, porque obviamente he tenido la oportunidad de probarlo. Es un personaje que lo especial de él es que salta hacia el enemigo, le pega un golpe y te lo atrae a tu zona, ¿no? A tu base, por así decirlo, excluyéndolo o apartándolo de sus compañeros. Y ahí, si tienes un buen equipo que sabes que va a poder con él, a pegarle golpes, lo matas enseguida. Esto es una estrategia muy buena para el típico personaje toca narices, ¿vale? Pues te creas un equipo en una de las esquinas donde puedas poner 3 personajes muy fuertes. Con Jesús lo atraes, le das de caña, lo matas y fuera, ¿vale? No tengo mucho más que decir de Jesús. Le pongo una B, tampoco creo que sea una A. Así que pasamos al siguiente. Ezequiel. Ezequiel, como podéis ver, lo tengo. Me salió ayer. Me gasté 24.000 de oro y me salió. Oye, por cierto, muy impresionante cuando se abren las puertas y sale el color doradito. Te pega un subidón increíble. Ezequiel es una S, no hay ninguna duda. Es un 3×1, ¿vale? Ezequiel lo tenéis que poner en una de las esquinitas, arriba o abajo, ¿vale? En el medio también lo podréis poner. Realmente me he dado cuenta de que los personajes, por muy buenos o malos que sean, si tienes una buena estrategia, los puedes poner donde los pongas y te van a rendir bien, ¿vale? Hay veces que te sirven mejor para ponerlos en un sitio, hay veces que en otro. Yo, por ejemplo, a Axel, que es un tanque, que por cierto me encanta, lo he llegado a poner en la fila de atrás y me ha llegado a ganar un combate él con la tontería. Se ha quedado el último, ha empezado a recuperar vida, pum, y me gana el combate. Ya hablaremos de él. Ezequiel, como ya he dicho, tiene un 3×1 y es que lo dejas en una esquina y él de ahí no se mueve. Empieza a disparar con la metralleta con ataques básicos. Al mismo tiempo empieza a pegar gritos que curan a un compañero. Y al mismo tiempo tenemos a Shiva, que es la que hace la función de ataque, ¿vale? Avanza hacia el enemigo y le golpea, con lo cual es un 3×1 y es un grandísimo personaje. Sin ninguna duda, una S para él. Carl Grimes, poco tengo que decir de él, no me ha dado la oportunidad de conseguirlo, me gusta mucho el diseño, no tengo mucho que decir, la verdad. Dice que es tanque, no sé hasta qué punto sea cierto, yo lo veo muy chiquitito, pero bueno, nunca hay que menospreciar a los pequeñitos, así que le voy a poner el rango de interrogante. El día que lo pruebe, ya en un futuro, en una próxima tier list, pues os daré una valoración más concreta de él. Obviamente, si alguien lo ha probado y cree que es bueno o es malo, aquí hay libertad de expresión, lo dejéis en los comentarios y lo leemos y aprendemos todos, ¿vale? O sea que aquí nadie sabe más que nadie, ni nadie es más tonto que nadie, para tonto ya estoy yo, o sea que no pasa nada. Luego tenemos a Michonne. A Michonne yo no la he utilizado, pero sí que es cierto que hay muchísima gente que dice que, bueno, es la locura máxima, es otro de los personajes brutales. Obviamente me fío de su criterio, también tengo un compañero que se la ha sacado y me dice que lo mejor que ha hecho ha sido mejorarla y usarla, ¿vale? Estoy hablando obviamente del modo historia, que es lo que más nos interesa en estos momentos. En un futuro ya hablaremos de los personajes, si son mejores en un modo u otro. Michonne le voy a poner una S. Todo el mundo dice que es buena, yo me fío del mundo,
no me voy a poner al mundo encima, obviamente, con lo cual se queda el rango S. Pasamos al siguiente. Rick. Ay, Rick, mi querido Rick. El personaje que me hacía ilusión porque va montado a caballo. Es una relación de amor-odio. Hay mucha gente que dice que es bueno, hay mucha gente que dice que es malo. Yo sinceramente no lo voy a poner en una S y tampoco lo voy a poner en una A, lo voy a poner en una B, porque es un personaje que sí, vale, te llama a dos o hasta 3 esbirros de máximo, pero el problema es que el muy capullo se mete en el combate, tío, quédate detrás, no te muevas, empiezas a llamar a esbirros y que sean ellos los que se líen a palos. Cae muy fácil, hay que decirlo. A mí el Rick me dura muy poco, lo tengo subido y aún así se lo cargan enseguida. No es un personaje que le pille el gusto, no es que no me guste, gustar me gusta, el diseño, parece un general montado en su caballo, pero es que los generales no van a la batalla, se quedan atrás como los cobardes. Quédate atrás, amigo. Con lo cual le voy a poner, lo siento mucho, porque el diseño me encanta, le voy a poner una B, no puedo ponerle más, sería ponerle demasiado para mi gusto. Bien, ahora vamos con los de Warlord, ¿no? ¿Cómo se les llama en español? Lo tengo por ahí. ¿Cómo se llamaba esto en español? Los caudillos. Interesante. Tengo que decir una cosa. Esta alineación tiene los stats más altos cuando tienes a 5 personajes juntos. Si alguien tiene estos 5 personajes, conseguirá todo el boost de ataque, todo el boost de vida, más los boosts que dan por tener a cada uno de esta alineación, ¿vale? Esto en el combate, voy a poneroslo en el combate para que lo veáis. Vamos a darle a combatir, aunque no combata. Aquí está, aquí arriba a la izquierda, ¿veis? Abajo del todo tenéis a los caudillos. Dice, aumenta la estadística de todos los personajes del grupo por cada personaje caudillo adicional. Es decir, si tú tienes 5 personajes caudillos en el equipo, conseguirías esto que está aquí, que pone 25 de ataque y 25% de PS. ¿Por qué? Porque son 5 personajes de la misma alineación. Pero encima, por ser caudillos, por tener a un caudillo te da un 30% a la defensa adicional. El segundo caudillo te da recuperación de energía 25% tras recibir daño, ¿vale? La energía es lo que te hace tirar la adrenalina, el ataque final. Luego, por tener al tercero te da 15% de la tasa de crítico. Al tener al cuarto te lo aumenta al 30%. Y al tener al quinto te da más 15 puntos a la velocidad, que la velocidad es golpear más rápido y moverse más rápido. La velocidad está bastante bien en este juego. Bien, vamos ahora sí a hablar de dichos personajes. Colección a los Overseer. Negan. No sé yo, quiero mirar una cosa, a ver si es este, porque había uno de estos que ponía torretas al final y no sé si es él. Si es él, ordena su tal. No. Está presente, todos los camaradas recuperan 40 puntos de energía cada 3 segundos. Hombre, esto es una pasiva bastante interesante porque te hacen tirar la carga de adrenalina. Detona los tal. Alrededor, no. Había un personaje que ponía torretas en la parte de atrás del equipo y no es Negan. Pues entonces no, yo pensaba que era Negan. A Negan le voy a poner una B. Sí, una B, no le voy a poner una A. Tampoco un interrogante. Es que realmente tendría que ponerle un... Es que le pongo un interrogante una B, porque probar no lo he probado. Pero es que es Negan. Nada, le voy a poner el interrogante. Tengo que ser justo. No puedo ser hipócrita. El interrogante para Negan. Esta personaje sí que la he probado. La he probado en el récord de supervivencia. Me ha salido una y le voy a dar una S. ¿Por qué? Muy sencillo. En el récord de supervivencia los enemigos son zombies en la mayoría. Y una de las fases finales me he quedado solo con Eva. Y sí que es cierto que la han matado y que he tenido que reiniciar y pero ella sola se tanqueaba el daño de 5, 6, 7 zombies ella sola. Cuando empieza el combate, esta mujer reduce sus PS a la mitad, la vida, que es esta habilidad que está aquí, la pasiva. Dice, al entrar en combate se consume el 60% de los PS actuales de Eva. Y esta convoca a 3 seguidores. Son 3 encapuchados que se lían a puñetazos con la gente y que, aunque aparentemente no parecen muy fuertes, la verdad es que cumplen muy bien su función. Y este personaje me gusta mucho. Lo que he visto es lo que necesitamos de Rick, que se quede atrás y llame a los esbirros para que hagan su función. Aparte, lo que me ha sorprendido de ella, ya os digo, tanqueaba el golpe de 7 zombies al mismo tiempo.
Hasta que al final sí, pero les ha costado matarla, le tengo que dar una S. Me parece un personajazo brutal. Qué pena no tenerla, la verdad. Me gustaría mucho tenerla en el equipo. Ofrece muchos beneficios. Bien, pasamos a al siguiente. Andrew, el friki, ¿no? Yo lo llamo el friki. Frikis aquí hay un par, que luego está la de los tirachinas. Pero bueno, este friki en un principio no parece la gran cosa. Pero según dicen, hace una especie de simulación. No sé dónde lo tiene puesto. Aquí en la pasiva, Andrew idea una simulación de combate. Si es el último en morir en ella, la reinicia y se enzarza en el combate real. El aumento de ataque de cambio de técnica no se reinicia. Vale. No lo he probado. Te diría que es un interrogante, pero un futuro A seguro que sí. Un S no sé hasta qué punto, porque él dice que al morir reinicia el combate. Si él es el último a morir, reinicia el combate y se enzarza en el combate real. Lo que no sé es si es él solo, es decir, matan a todos los compañeros, se queda el último, lo matan y reinicia el combate siendo él el único que pelea. O resucita a los demás. Creo que no, sería demasiado resucitar a todos los demás. Por eso mismo le voy a dar un interrogante, porque no lo he probado, pero ya os digo que sería un futuro A, porque en un momento dado te puede salvar de una desgracia en un combate. Bien, pasamos a la siguiente. Emily, otra que tampoco he podido jugar con ella. No sé bien lo que hace, no tengo ningún tipo de información de ella, no he oído a nadie hablar de ella, con lo cual no me voy a enrollar porque lo bueno está por venir. Le voy a dar el interrogante también. Cuando los pruebe, ya os digo, es que esto es una tier list muy básica para los que empecéis y no sepáis qué personaje mejorar o cuál os va a dar un buen beneficio. Emily, pues no tengo ni idea, no la he probado, no sé nada de ella, más que me recuerda un poco al niño que coge Pennywise Wise Eyes ese por la cloaca, pero poco más. Un interrogante. Pierce, tampoco tengo nada que decir. No he jugado, sí creo que he jugado con él. Es posible que haya jugado con él, pero no tiene nada destacable. Le voy a decir un interrogante y le voy a poner interrogante B. Ahí lo voy a dejar. No sé mucho de él, pero tampoco espero gran cosa, la verdad. Pasamos a los siguientes. Aliados, probablemente a mi criterio la segunda mejor lealtad del juego, obviamente quitando a estos que están rotísimos por lo que ya os he explicado antes. Aliados, la segunda lealtad o alineación. Dante, no lo he probado. Sí que es cierto que lo he visto en algunos equipos a los que me he enfrentado, pero no le veo nada destacable. Pega muy fuerte, relativamente, hombre. Están un poquito cebados, ¿no? Para poner un poco de dificultad, pero al final los consiguen matar. Dante no le he visto nada en especial, le voy a poner una B. No le pongo menos porque me parece injusto. Ya os digo que cualquier personaje, en cualquier posición, en cualquier momento te puede venir bien. Todo depende de la estrategia. Así que le voy a dejar la B. Rick, lo tengo, lo he usado una vez y no me convence. Le voy a meter una B de directo. Me gusta más el otro Rick, pese a que es que lo del otro Rick es un cachondeo, porque podría ser muy bueno y no es tanto. A este Rick Grimes le voy a poner una B. Si veo en un futuro que me he equivocado o lo que sea, lo cambiaré y le pondré más o menos puntuación. Pasemos al siguiente. Gabriel, no lo he usado. Si alguien lo ha usado, que me lo deje en los comentarios. ¿Qué opinas? Si le pondría una S, una A, una B, en qué posición más o menos puede venir bien. Yo personalmente no he oído hablar mucho de él, o sea que le voy a dejar en un interrogante tampoco, porque tampoco lo he probado ni nada, no puedo hablar mucho. Shane, probablemente uno de los mejores tanques del juego, creo que no hay ninguna duda de ello. Es el único tanque que pone escudos a todo el equipo. Ponerle una B sería injusto, ponerle una A probablemente sería lo mejor, y ponerle una S, pese a que todos le tenemos un cariño especial porque nos ofrece la salvación prácticamente de los combates, me parece que es demasiado. No obstante, a mi criterio, finalmente le voy a poner una
una S. Es el único personaje que te protege a todos. Tira la carga, le mete escudos, el escudo tiene una duración aceptable, le voy a meter una S. Es que ponerle A, que sería lo justo, porque tampoco es que sea un personaje ultra roto, pero la función es esencial, con lo cual le voy a meter una S. Se lo merece, se lo ha ganado, mejor dicho. Princesa, no la he utilizado, no le veo la gran cosa. Bueno, vuelvo a decir, si alguien sabe más que yo estoy encantado de aprender, así que echadme una mano, ¿vale? Dejadlo en los comentarios. Le voy a poner el interrogante porque tampoco tengo mucho que decir de ella. Morgan, con esa puertecita del Jeep. Tampoco lo he jugado, no lo tengo, no me ha salido en ninguna parte, no lo he podido testear, no lo he podido probar, con lo cual le dejo el interrogante. Pasamos al siguiente. Glenn. De este personaje obviamente sí que he escuchado hablar, porque muchos habéis hecho una compra y lo tenéis, o habéis tenido la suerte de que os ha salido en la ruletita. Todo el mundo habla bien de él, es un buen médico. No le pondría una S, a juzgar por la forma de hablar de la gente, le pondría una A. Hay gente que incluso dice que en cierto momento del juego ya avanzado ya no es tan útil. Al principio sí, pero luego ya no tanto, así que le voy a dejar la A. Andrea, que tengo una en Épico Plus, pero todavía no la he testeado. No sé hasta qué punto puede llegar a ser buena o mala. La voy a dejar en B, porque es que no creo que sea una A ni de coña. No creo que llegue a una A, no creo que llegue a una S. Le voy a dejar la B pese a que no la he probado. Seguramente mucha gente sí que la tendrá, la habrá probado. Oye, pues os digo lo mismo, dejadme en los comentarios y la probaré, ¿vale? En un futuro os diré si es buena, mala o regular. Sofía, otro de los grandes personajes. Obviamente tampoco la he testeado, tampoco he jugado. Obviamente podéis ver que está en oscurito, está en gris, pone NA, no la tengo. Nole, que se decía en el colegio, pero todo el mundo habla maravillas de ella. Es una buena support, cura, con lo cual le voy a dar la S. No soy idiota, ¿vale? El hecho de que no la haya jugado no significa que no sepa todo lo bien que habláis de ella. Le voy a dar la S, por supuesto. No puede ser que tanta gente esté equivocada. S para Sofía. Ahora vamos con los los del perrito naranja, ¿vale? Perrito, lobito, como queráis llamarlo. La que a mi criterio es, sin ninguna duda, la peor alineación de todo el juego. Lo más destacable que tiene este equipo son dos personajes. Uno, Tyrese. Tyrese tiene la particularidad de que cuando lo dejas a punto de morir, gana un escudito y pega unas hostias brutales, con lo cual te puede hacer una masacre en el equipo, sobre todo si tenéis a muchos personajes cerca de él. Una S es demasiado, una B es demasiado poco y una A es aceptable. Creo que se lo merece, es un buen tanque. Es un buen tanque. Y si encima tienes a alguien que lo está curando, mientras le quitas vida o no le quitas vida, se cura o no se cura, va pegando leches. Con lo cual, perfecto. Taylor, ni idea de él, la verdad. No lo he visto mucho. De hecho, no lo he visto ni en el propio juego. Y si lo he visto, seguramente que lo he matado enseguida. No le veo nada de especial. Un interrogante. No puedo poner una valoración sobre él. Eugene. Un auxiliar, no, un médico de esta alineación. No lo he probado, no he oído hablar mucho de él, con lo cual tampoco puedo tirar una valoración de él. Si alguien sabe más, que me lo deje en los comentarios, le voy a meter el interrogante y en un futuro, cuando lo pruebe, ya os diré en una futura tier list un poquito más decente, ¿vale? Esta ya os digo que es una tier list muy básica. George, no sé ni quién es este personaje, ¿vale? Porque yo los cómics no me los he visto. No le veo la gracia a este personaje. Hay tanques mejores, de alineaciones mejores, que tienen una penetración mejor. Ya os digo que esta alineación es muy mala a mi criterio. Le voy a dejar el interrogante porque no le he jugado y tampoco he oído hablar de él. Sería injusto hacer una valoración más exhaustiva de él. Mercer. Cierto, aquí hay una excepción, no lo he jugado, pero siempre que me he enfrentado a él me ha reventado, en cualquier modo. Es un personaje que tiene una velocidad de ataque brutal, te mete hachazos así, chaca, 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 como si estuviese cortando cebollita, y te revienta un personaje muy rápido. Además, es uno de los personajes
y no sé si es el único sería exagerar mucho, que no le puedes meter control, ¿vale? Creo que tiene una habilidad que se la quita, esta de aquí, la pasiva, muy bien, aumenta el ataque un 4% cada vez que Mercer daña a un enemigo, vale, pues no es esta, tiene algo por aquí, aquí está, imparable. Mercer elimina los efectos de control de masas que sufre si recibe alguno, se activa cada 5 segundos. O sea que cada 5 segundos se va a quitar el control que le pongas. Hasta luego. Siempre tiene que haber un tonto haciendo ruidos con el coche o la moto. Es decir, si tú le metes a este personaje enajenación, que enajenación hace que se dé la vuelta y ataque a sus compañeros, a los 5 segundos se la quita, ¿vale? Y vuelve al combate y te revienta. Le voy a dar una A. No es una S ni de coña, pero tampoco es una B. Es un buen personaje. Para hacer daño es un buen personaje. Una A. Lake. Lo tengo y no lo he utilizado. La gente habla bien de él, no para ponerle una S, pero sí para ponerle una A. Con lo cual yo ya os digo que me da mucho miedo que se me eche la gente encima. Le voy a poner una A y seguramente me estoy equivocando, ¿eh? Seguramente sea más o sea menos, pero no, seguramente será menos. Una S no llega ni de coña. Le pongo una Lake. Bueno, está bien. Es que a mí esta alineación, lo siento mucho, pero es que no me gusta. Es muy buena contra la mejor alineación del juego, que son los verdecitos estos, pero es muy mala contra los azules, que es la segunda alineación mejor del juego, o sea que supongo que estará hecho así a propósito. Pasamos al siguiente. A este le doy una, y porque habláis bien de él, que si no, ni eso. Scott sí que lo he jugado, sí que lo he tenido. Me ha salvado de alguna misión, pero le doy una B, ¿vale? Tiene un problema, y es que nada más empieza el combate, se enzarza enseguida por uno, le pega un puñetazo, lo empuja hacia su zona, hacia donde están los de detrás, y Scott se queda completamente vendido. Pega muy rápido, es muy veloz pegando, pero no atrae al enemigo, lo empuja hacia allí y se va hacia él, se queda vendido y te lo matan enseguida. Es bastante blandito en ese sentido, con lo cual le voy a dar una B. Aquí tengo experiencia en este personaje, lo he jugado y no me termina de jugar, no me termina de gustar. De hecho, lo que hice fue irme aquí al portón, ¿vale? Y le di a desarmar, lo desarmé. Cuando desarmas un personaje, ya sabéis, el personaje te lo dejan en nivel 1 y todo lo que has invertido en él te lo devuelven, nada más, simplemente gastas 20 de oro y todo lo que invertí en él lo invertí en otro personaje, y me alegro de haberlo hecho, es un personaje que lo tengo ahí y ya en un futuro sí lo mejoraré para tenerlo de colección, poco más. Luego tenemos a Chloe. No sé nada de ella, no me quiero enrollar mucho con este personaje porque tampoco lo he visto mucho, no recuerdo ninguna chica con una cartera en el pecho, con lo cual le dejo el interrogante y en un futuro ya os hablaré de ella. Bien, ahora vamos con mi alineación favorita. Me gusta mucho esta alineación, es la más equilibrada a mi parecer. Bien, tenemos a Denise. Denise no es un personaje que vaya a hacer mucho daño, de hecho no hace casi nada de daño, lo siento, pero nada de daño, pero tiene esto que es instala un refugio en la posición de tus camaradas que recupera un 30% de PS de todos ellos. El caso es que como hace tan poco daño, creo que el daño y la carga del ataque final van relacionados y tarda mucho en cargar. Como tarda mucho en cargar, tarda mucho en tirar la curación, y hay veces que me han llegado a matar a todo el equipo, se me queda la tonta ella sola y cura cuando ya están todos muertos. ¿Pero qué curas? No cures, cura cuando estén heridos, con lo cual le voy a dar una B. Es cierto que cura, pero tampoco es que sea estrictamente necesario. Como ya os he dicho, Ezequiel, si tú pones a 4 personajes de esta alineación y a Ezequiel, tienes una buena alineación, ¿vale? Con lo cual Denise, una B, ni fu ni fa, tampoco para el principio muy bien, pero más adelante es que no hace nada y tarda mucho en curar. Rosita, no la tengo, no la he jugado, es cierto, pero no veáis lo tocanarices que es este personaje. Empieza el combate y se te pone detrás de uno, y como por ejemplo sea Denise, se la funde. Encima pega una patada, la tira al suelo al enemigo y empieza a pegarle de tiros. Le voy a poner... Es que no la he usado realmente, pero cada vez que me enfrento a ella es que me revienta. Me toca muchísimo las narices. Le voy a poner una B.
Una B porque es el típico personaje que solo lo utilizas en alguna fase específica, en alguna posición concreta, para atacar a X personaje para que no te toque las narices, para tenerlo entretenido. Esa es la estrategia con Rosita. Pero para ir obcecado al combate, así para matar, no está, con lo cual le voy a poner una B, no le voy a poner más. A Magna la tengo porque la acabo de recibir hace escasos minutos, pero no la he utilizado, con lo cual le voy a poner el interrogante y paso ya directamente a uno de los mejores personajes, que junto con Ezequiel es de los pocos que es un 3×1. Este personaje obviamente ataca con su ataque, llama a un perrito que cura a los compañeros, y es muy interesante porque si tú pones a compañeros que se hacen en una pelota de enemigos y están todos en un mismo lugar, ese perrito cura a todos los compañeros alrededor, con lo cual está bastante bien. Y luego encima llama a otro segundo perrito que coge a un enemigo de la línea de atrás y lo arrastra, se lo lleva del campo, ¿vale? Esto a mí me ha servido, por ejemplo, en las fases donde está Abraham, que Abraham es brutalísimo, y me lo ha quitado del combate el tiempo justo y necesario para que mate a los demás y luego dejarle a él aislado y terminar con él. Obviamente este perrito es aleatorio, elige a quien le da la gana, pero repitiendo la fase al final consigues que te quite al personaje que tú quieres y puedes ganar el combate. Sebastián, una S, sin ninguna duda, es uno de los mejores del juego y me encanta. Pega, te quita un enemigo de la lucha durante 4 segundos constantemente y encima golpea, con lo cual perfecto, me encanta, lo uso mucho. Axel, enamorado de él, no puedo decir otra cosa, el único tanque y creo que el único personaje que gana vida porque sí, y aquí tenéis la pasiva. Durante el combate, Axel recupera un 4% de los PS perdidos cada segundo, es decir, cada segundo 4% de vida, 4% de vida, 4% de vida, 4% de vida, y eso sin contar si lo juntas con otros personajes que le vayan dando vida, y venga, y venga, venga. Y además tiene una particularidad, cuando tira la carga, que es esta de aquí, Axel ya no se mueve del sitio, sino que empieza a atacar a cualquier personaje desde lejos, con lo cual está bastante bien porque así lo tienes lejos del combate, no recibe daño y se recupera toda la vida, mientras él sí hace daño a otros, con lo cual a mí me encanta. Le voy a poner una A, una S es demasiado, no es un super mega personaje, pero es un buenísimo personaje y si lo tenéis os lo recomiendo como tanque junto con Shane. Sí, junto con Shane son brutales los dos. Pasamos al siguiente, Gideon. No he visto este personaje en el juego en ningún momento y nadie ha hablado de él, con lo cual no sé nada de él, le meto el interrogante y pasamos al siguiente. Bueno, Abraham, ¿qué os voy a decir? Abraham empieza el combate, tira el gancho, atrae a los enemigos y les prende fuego, brutal. El aguante no está nada mal, sobre todo es que hace mucho daño también. Me gusta mucho ponerlo en la posición del centro. ¿Sabéis por qué? Porque la posición del centro tira el gancho y te pilla a 2 o 3 enemigos fácilmente. A 2 enemigos seguro que te los pilla y te los mete en el medio, quedan rodeados y los machacáis. Me gusta, le voy a poner una S. Es que no se le puede poner otro, es una S, sí o sí. R, uno de los buenos tanques de este juego. Al principio os va a venir muy bien, yo al principio me lo dieron y Shane y él me salvaban de todas. La particularidad de R son dos, una que pega un salto y atrae a los enemigos, y que cuando le pegan, este devuelve parte del daño recibido, con lo cual está bastante bien. Al principio está muy bien, luego sí que es cierto que hay opciones mejores, como son, en mi caso, a mí me gusta pues Axel, ¿no? No obstante, si veis que hay una fase en la que los de detrás pueden matar muy fácil a Shane, por ejemplo, que es un tanque que usáis mucho, metéis a este y este atrae la atención, protegéis a Shane, Shane carga, pone escudos y se protegen todos, y a partir de ahí pues ya pegarse de leches, es lo que hay. Una A para R, me gusta R. Kate, otro personaje que me acaban de dar y que no he usado mucho, la he usado en abastecimiento si no recuerdo mal. Pega fuerte y creo que tiene una habilidad, si no me equivoco, que es la de hacer que reciban más daño los enemigos, ¿no? Algo de un 80%. Esto, que al inicio del combate Kate marca a los enemigos más cercanos y lejanos, es decir, a todos los enemigos en general,
ambos transfieren un 80% del daño que reciben el resto de enemigos al resto de enemigos. Es decir, si Cait hace esta habilidad, los tanques enemigos reciben daño, 80% de ese daño lo van a trasladar a los personajes enemigos que estén en la parte trasera, con lo cual está bastante bien y le voy a dar una A este personaje, está bien. Y ya os digo, esta alineación para mí es la mejor del juego, quitando obviamente a los rotísimos Warlord, o no me acuerdo nunca del nombre que les ponen, caudillos, ¿vale? Estos son los más rotos, pues, ¿qué se le va a hacer? Bien, pasamos ya a por la última alineación. Esta alineación también va a haber muchos interrogantes, me parece a mí. A ver, Alfa no he llegado a probarla, sí que sé que tiene una habilidad de llamar a zombies, pero no le veo yo la gran cosa, no la he usado, con lo cual no puedo decir nada. Le meto el interrogante y pasamos al siguiente. Químico. Químico le voy a poner una S. A Químico le meto una S, pero de calle, vamos. Esa es que me encanta. Lo pones en una de las esquinitas, lo pones en el centro, te rinde bien siempre que lo pones detrás, te rinde muy bien. Y como es uno de los personajes que normalmente no recibe daño, él tiene una habilidad, creo que es esta de aquí: aumenta el ataque de Químico cuanto mayores sean los PS. Esta no era o era esta. A ver, cuánto mayores, hasta un 20% la barra, con la barra llena. No recuerdo si esta era la pasiva o era un ataque. ¿Cuál era? Estaba por ahí. No, pues sí, es esta, es la de aumenta el ataque químico cuanto mayores sean los PS, hasta un 20%. Bueno, teniendo en cuenta que casi nunca le toca porque está detrás, pues va a pegar bastante de daño. Además, lo bueno de él es que cuando tira el gas, luego cuando se va el gas empieza a recuperar vida como un loco. Es muy bueno, y aunque no lo parezca, tanquea muy bien, lo dejas ahí en una esquinita y él te hace la faena. Le voy a dar una S, a mí me encanta, lo estoy usando mucho. Beta, no sé nada de él. Un amigo mío sí que es cierto que lo ha subido y dice que es muy malo, que no le gusta, que no entiende cómo le han puesto lo de tanque. Yo personalmente no lo sé, así que le voy a poner el interrogante, pero seguramente en un futuro sea una B. Pasamos al siguiente. Sherry, como podréis comprobar, tampoco la he jugado, no la tengo, no sé nada de ella. Un interrogante para Sherry. Laura, tampoco sé nada de ella, la verdad. A mí, pues oye, los pools son como son. Tú tendrás suerte de sacar unos personajes y yo tengo la suerte de sacar otros. Y bastante suerte he tenido, que he sacado probablemente a de los mejores personajes del juego. Así que Laura, un interrogante para Laura. Dwight, me gusta mucho el estilo, me recuerda mucho a Daryl. Tengo entendido que Daryl no es un personaje de los cómics, con lo cual seguramente aquí no va a aparecer. Por desgracia, a mí me gustaría que lo pusiesen, pero es exclusivo de la serie, no tiene nada que ver. Dwight no lo he usado tampoco, así que se va a comer un interrogante y ya veremos en un futuro. A Gunther sí que lo he probado y es bastante curioso. Es un personaje que pierde el tiempo en montar una torreta y luego, a medida que va andando y golpeando a la gente, va poniendo una torreta que por cierto dura muy poquito, y a lo mejor es este personaje el que pone torretas. A ver, un rifle remoto instalado, no, aquí está, instala una pistola remota, dura 7 segundos, nah, es que es ridículo esto. Este es el de, sí, este es el de la pistolita. Yo la verdad no le veo ninguna gracia. Lo he puesto en récord de supervivencia y tal y como lo he puesto he pasado una fase y lo he quitado. Digo, uy, no me gusta. Así que le voy a dejar una B. No le veo ninguna gracia al personaje. Rania. Este personaje es God, este personaje es brutal. No se habla de ella, creo que muy poca gente sabe de ella. Yo la conseguí, la mejoré, la probé y dije, bueno, este personaje es la leche. Pega un salto, se pone detrás del enemigo, empieza a pegarle, luego pega otro salto, se va por otro enemigo, le pega también. Y lo curioso de ella es que cuando le dejan muy poca vida, de repente inmunidad y pum, toda la barra de vida. Creo que lo tiene por aquí puesto el... Mira, aquí dice, se coloca rápidamente detrás del enemigo más alejado y lo daña según un 190% del ataque. Si no hay más enemigos alrededor de Rania, el daño de su rematador, es decir, de un 30%.
Y luego tiene no, aquí está. Cuando Rania recibe un golpe fatal en combate, se enfurece y recupera todos sus PS. Si está enfurecida, se vuelve inmune a los ataques enemigos, pero sus PS máximos se reducen un 3% acumulativo cada segundo. Este efecto no se activa cuando pasa ahí un coche, cuando no hay camaradas presentes. Si se activa, dura hasta que mueren todos los camaradas. Este efecto se activa una vez por combate. Si este efecto mata a un enemigo, Rania recupera un 30% de sus PS máximo. Es decir, cuando está a punto de morir, automáticamente recupera toda la barra de vida. Es una maravilla este personaje. Me encanta, le voy a meter una S. Probablemente no se lo merezca, pero solo por lo bien que me ha ido cada vez que le he usado, le meto una S. Y luego tenemos a esta pobre alma, el gobernador. Me lo han dado hace poco también, lo he probado y olvidaos de él, ¿vale? Olvidaos de él, es muy malo, es tremendamente malo. Es que de verdad es malillo, ¿vale? Es muy malo. Le voy a poner una B porque no se merece una A ni una S, y el interrogante no porque lo he usado. Definitivamente no. Que llama aquí, dice, desata su rabia reprimida, recupera 40% de los PS perdidos, vale, pero que esta habilidad solicita bombardeo para dañar a los enemigos cercanos 4 veces. Los enemigos golpeados reciben daño según un 4% de los PS máximos. El gobernador también recibe daño según 4% de los PS máximos. Es decir, pega esta habilidad, daña a los enemigos y se daña a sí mismo. Lo siento mucho, nada, una B, horrible. Y bueno, gente, no me enrollo más. Esta es toda la tier list básica. Lamento si esperabais una cosa mucho más bueno, pues más extensa o más clara, pero es que no puedo hacer nada. Si no me salen los personajes, yo lo siento, millonario no soy, no los tengo todos y tampoco los he probado todos. En un futuro haré otra guía de este estilo y os hablaré del resto de personajes, ¿vale? Así que nada, espero que os haya ayudado. Ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis y compartirlo con vuestra facción o con vuestros amigos que conozcáis que juegan al juego, para que se informen sobre esta tier list básica en español. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.